de la semiología y de la semiótica, o sea, la interpretación de los signos y de los símbolos. Él generó un personaje literario muy famoso en el nombre de la rosa que se llamaba Guillermo de Baskerville. Y dentro de la teoría de los símbolos y de la semiótica decía que la diferencia entre el detective o la persona que entendía las cosas y la persona que no lo entendía, en este caso el médico que interpreta correctamente y llega al diagnóstico como es, y el que no lo hace, era la diferencia básicamente entre la persona que interpretaba y la persona que no interpretaba correctamente los signos y los símbolos y sacaba de ellos el correcto conocimiento. Los rectantes de fase aguda son una situación similar en la que lo que realmente pasa es que la diferencia entre el buen clínico y el mal clínico está en quién logre sacar mayor información de dichos símbolos y de dichos signos. Con esto doy por empezado la charla de rectantes de fase aguda y les doy la bienvenida. Entonces, el conflicto de interés, pues digamos que básicamente yo he recibido pago para la realización de charlas y el club de revista por la industria farmacéutica. En esta charla yo no voy a abordar temas farmacológicos ni de prescripción de medicamentos, entonces no considero que haya un conflicto importante de interés. El objetivo de la charla va a ser poder darle a ustedes herramientas para la correcta interpretación de los reactantes de fase aguda y que pongamos algunos aspectos clínicos en unos casos que sean relevantes para su práctica clínica. Sé que tenemos un grupo muy variopinto de asistentes que pueden ir desde personas que están en semillero hasta ya con colegas que están en grados más elevados de formación. Entonces les pido que me tengan algo de paciencia los que estén en grados más elevados de formación si algunos de los conocimientos de acá son relativamente básicos. Para las personas que deseen hacer una revisión, esta revisión es un poco ya clásica, pero no pasa de moda. Son una revisión del doctor Luis Alonso González y el doctor José Fernando Molina, y es una revisión que está en español si los angloparlantes no se sienten cómodos con esto. Es una revisión donde están la mayor parte de los artículos. El libro de Kellis tiene una información que es bastante importante. Hay algunos artículos clásicos del New England, pero básicamente todos tocan de manera similar al mismo tema. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué es la inflamación? Realmente, pues digamos que la inflamación llega desde la época de Celso. De hecho, se derivaba de la inflamación del término flama o del término llama. Es un concepto que ha evolucionado en el tiempo y tanto es así que los signos inflamatorios clásicos son los signos inflamatorios de Celso: dolor, calor, rubor, edema y pérdida de la función, que finalmente reflejaban todo el proceso fisiopatológico que de una manera inicial una persona podía tratar de interpretar sobre qué era lo que estaba pasando en un fenómeno inflamatorio. Y la inflamación recurrentemente se ha ido redefiniendo y conforme la hemos ido redefiniendo hemos encontrado que hay inflamaciones de alto grado, inflamación de bajo grado, y hoy en día se habla de la inflamación de bajo grado como un fenómeno que es un fenómeno asociado al síndrome metabólico y a las alteraciones del metabolismo con un mayor riesgo cardiovascular y que puede estar presente hasta el 30% de los norteamericanos. Entonces, quizás también sea importante recordar a otro filósofo que es Wittgenstein, que dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, y quizás también sea importante recordar a un poeta que es Borges, que decía en el Golem que, como dijo el griego en el Cratilo, el nombre es el arquetipo de la cosa. Toda la rosa en la palabra rosa, todo el Nilo en la palabra Nilo. Entonces, cada nombre y cada definición del lenguaje que nosotros estamos haciendo está redefiniendo nuestro mapa mental y las categorías en las que nosotros clasificamos los distintos fenómenos que a priori tratamos de entender, y por lo tanto es importante tener en cuenta cuál es nuestro mapa o cuál es el baremo con el que vamos a navegar en los distintos términos. Entonces, la inflamación puede ser por distintas causas. Digamos que la inflamación es la respuesta del sistema inmune. Recordemos, grosso modo, que el sistema inmune tiene dos grandes respuestas que puede aplicar. La primera es la respuesta tipo inflamación y la segunda es la respuesta tipo antivírica. Y sin importar si nosotros hacemos daño citotóxico, si nosotros hacemos daño por anticuerpos, si nosotros hacemos cualquier otro daño, todo el daño llevará en el sistema inmune innato, por lo menos, a una respuesta básica que es inflamación y respuesta antivírica. Entonces, evidentemente, la primera causa de inflamación es la infección, que es derivada de patógenos o por lo que ya sabemos que son los DAMPs y los PAMPs, las señales asociadas a patógeno o las señales asociadas a peligro, que son señales que liberan organismos extraños o las mismas células del cuerpo cuando se someten a un daño celular y que activan el sistema inmune. Normalmente tienen como función no solamente defender al organismo, sino que proveer un proceso de reparación y de sanación y generar una respuesta importante de inflamación.
Evidentemente, el daño tisular es una situación similar donde se está produciendo una liberación por trauma, cristales y demás, donde lo que se está produciendo es un daño que genera liberación de moléculas de peligro, o sea, las moléculas que genera el propio cuerpo y que inducen una respuesta inmune porque normalmente son asociadas o históricamente o evolutivamente se asociaban a fenómenos inflamatorios y en este caso estamos hablando de infartos, traumas, rabdomiolisis traumática y otro tipo de cosas. Hablamos también de la inflamación de bajo grado, que normalmente es una respuesta metabólica que indica una mala función y normalmente indica a veces un estrés, que es un estrés de mal plegamiento y un estrés por acumulación de proteínas y que normalmente lo que trata es el cuerpo de realizar una respuesta para restaurar la homeostasis o el estado de equilibrio que tenía previamente. Y finalmente, pues tenemos los estados autoinflamatorios que normalmente son defectos en un regulador específico del sistema inmuninato que genera inflamación no provocada. También podemos tener la inflamación dentro del contexto de respuestas como por ejemplo respuestas de hipersensibilidad típicas de algunas respuestas como son las respuestas alérgicas y las respuestas inmunes, pero digamos que básicamente podemos tener inflamación de bajo grado, inflamación disregulada del sistema inmune en alguna de sus partes, inflamación por agentes externos traumáticos e inflamación por agentes externos infecciosos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un reactante de fase aguda? Y básicamente son, primera definición, son sustancias producidas en el hígado. Recordemos que la mayor parte de los reactantes de fase aguda son producidos en el hígado y usualmente es en respuesta a diferentes interleucinas, entre ellas la interleucina 6, que es el principal determinante de la respuesta de fase aguda. Existen algunos reactantes como la procalcitonina, que en reumatología, siendo sinceros, no es como nuestra principal prioridad, y como los leucocitos, que los leucocitos están regulados más por la producción de ciertas citoquinas y factores estimulantes de colonia por parte del mismo sistema inmune y que usualmente escapan al proceso de regulación. Y esto tiene algunas implicaciones clínicas, por ejemplo, los pacientes con terapia biológica o los pacientes que específicamente tienen terapia biológica que bloquea la vía de señalización de la interleuquina 6, como el ejemplo es tocilizumab, usualmente tienen una respuesta de fase aguda que está disminuida. Y esa respuesta de fase aguda disminuida significa que tienen PCRs en ceros, sedimentaciones en ceros o por lo menos muy bajas. Y esto es importante por varios motivos. Primero, porque si el paciente llegara a presentar un cuadro infeccioso o un cuadro en el cual se tenga que producir una respuesta sistémica, todas las respuestas derivadas de la vía de la interleuquina 6 pueden, no necesariamente se ven opacadas, pero pueden verse atenuadas o pueden verse silenciadas. Y lo segundo es porque los índices de respuesta a enfermedades reumatológicas que dependan de reactantes de fase aguda para medir la efectividad de una intervención siempre se van a ver, digamos que sesgados a favor de la intervención con tocilizumab, porque tocilizumab tendrá un mayor peso al momento de usted realizar la medición de la respuesta, porque claramente va a silenciar de fuera de proporción las respuestas de interleuquina 6. Adicionalmente a eso, un reactante de fase aguda es un reactante que se modifica 25% o más su valor, tanto al alza como a la baja en presencia de inflamación. Y esto está derivado porque la definición tradicional de una prueba estándar o de una prueba que es precisa de manera estándar es una prueba que en un 95% de las veces que se realice una medición de dicha prueba, la variación será una variación que sea menor del 25% del rango de la prueba. Entonces, digamos que uno cree en un valor de creatinina cuando el valor si le da a uno un valor de 1, en la siguiente medición no da más de 1.25 o más de 0. O más menos, perdón, de menos de 0.75 y en ese sentido usted cree que es un examen en el cual usted puede confiar y en el cual usted puede utilizar para seguir en el tiempo. Esto es importante porque esta definición puede haber variado con los nuevos ensayos y con las nuevas tecnologías que hay, pero de manera clásica o de manera típica es la definición que se hizo. Y de hecho, cuando nosotros miramos los reactantes de fase aguda, la mayor parte de los reactantes se suben por decenas de veces o por cientos de veces o por miles de veces su valor. Entonces, pues parece un poco anacrónico esta definición, pero es la definición que históricamente se utilizó para tomar en cuenta la respuesta de un reactante de fase aguda. Es decir, cuando nosotros decidimos que un ítem o que un parámetro de laboratorio o un parámetro biológico es un reactante de fase aguda, es porque su variación es más del 25% en respuesta a la inflamación, es decir, estamos seguros que la inflamación lo cambia o lo altera y que por lo tanto su medición puede reflejar el estado de inflamación. Como ya dijimos, existen tanto reactantes positivos como negativos y el comportamiento de cada reactante va a depender de las características de cada molécula.
Entonces, con respecto a los reactantes de fase aguda, tenemos distintos. Esta es una gráfica clásica, la pueden ver en los artículos del New England, lo pueden ver en Kelly's en el libro, donde encontramos que cada uno de los reactantes tiene diferentes características. Por ejemplo, la proteína cero amiloide o la proteína C reactiva son muy rápidos, fibrinógeno es una respuesta un poco más lenta, complemento es una respuesta más discreta y mucho más dura. Entonces, un paciente que eleve complemento en el contexto de una respuesta inflamatoria posiblemente será un paciente que tenga una inflamación mucho más grave. E incluso hay reactantes negativos como la albúmina y la transferrina, que con alguna frecuencia puede pasar que usted tenga la interconsulta de los pacientes en la sala de reumatología, y en esa consulta de los pacientes en la sala de reumatología, un paciente con inflamación crónica está hipoalbuminémico y la pregunta es el motivo de esa hipoalbuminemia, y la respuesta sencilla es porque el paciente está inflamado y la albúmina es un reactante de fase aguda. Entonces, digamos que los reactantes de fase aguda negativos no tienen mayor interés para nosotros más allá de la albúmina, la transferrina, transtiratina, alfa-fetoproteína y demás. Realmente no son tan importantes para nosotros, pero son los reactantes de fase aguda positivos los que realmente tienen interés. Ahí tenemos la parte del sistema del complemento, las proteínas de la coagulación, antiproteasas, proteínas transportadoras y otras proteínas como la proteína C reactiva. Entonces, como les digo, el secreto real es la interpretación o el real conocimiento de las características de un reactante de fase aguda para poder utilizarlo de forma correcta y poder interpretar ese resultado. Entonces, empecemos con el reactante de fase aguda más intenso, que es la proteína alfa-amiloide. Es el reactante de fase aguda más intenso, se puede elevar miles de veces su valor en comparación con los valores sin inflamación, y a pesar de que se eleva miles de veces, no lo medimos en la práctica clínica usual. ¿Cuál es su función? Digamos que su función es que va a reemplazar ciertas apolipoproteínas en los HDL en los momentos de inflamación, y se cree que tiene una función de transporte reverso de colesterol, es decir, va a ir a recoger el colesterol del cuerpo para llevarlo al hígado, que es el gran sintetizador del cuerpo, para que el hígado tenga suficientes, digamos que, sustratos para poder hacer la producción de todo lo que vaya a necesitar en el contexto de una respuesta inflamatoria o en el contexto de una respuesta de reparación. También se ha visto que ha tenido algunas implicaciones en crecimiento tumoral o metastogénesis. Esto realmente es una cosa más experimental que práctica, y que puede tener algunas funciones antibacterianas, aunque esto realmente es una cosa menor, limitado a algunos gram negativos. También puede favorecer la reparación de los tejidos y puede tener importancia en la remoción de los cuerpos apoptóticos. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos con la proteína alfa-amiloide es que la proteína alfa-amiloide en el contexto de una respuesta inflamatoria va a servirnos para tratar de hacer un transporte reverso de colesterol, pero la proteína alfa-amiloide, digamos que tiene un problema, y es que es una proteína que no es fácilmente degradada, y al no ser fácilmente degradada, evidentemente tenemos pues el problema con todas las proteínas que no son degradadas de manera eficiente. Cuando la proteína es externa, como por ejemplo la enfermedad por prión, genera enfermedad por prión como la encefalitis espongiforme bovina o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y cuando la proteína es una proteína propia, la acumulación de esa proteína va a producir una amiloidosis. Simplemente recordar en la ronda de medicina interna, cuando uno tiene 2 de 3 que tiene macroglossia, falla cardíaca restrictiva y síndrome nefrótico, la probabilidad de que usted esté en presencia de una amiloidosis aumenta de manera exponencial. Entonces, que hay siempre que uno tiene en la ronda una pregunta con 2 de esas 3 características, uno responde amiloidosis y casi siempre queda como un príncipe. ¿Cuál es el problema? El problema es que la amiloidosis tradicionalmente se enseña, pues, entre otras cosas, como derivada de neoplasias hematológicas, pero no solamente es por esto, sino que las respuestas inflamatorias, que son respuestas inflamatorias sostenidas en el tiempo y no controladas, pueden presentar con el tiempo un depósito de proteína amiloide y una amiloidosis postinflamatoria. ¿Y eso es importante para uno en la práctica clínica? Sí, puede ser. Yo les voy a poner algunos casos muy sencillos: pacientes con tuberculosis multidrogoresistente o pacientes que fueron tratados con tuberculosis en el pasado que presentan inflamación crónica pueden presentar episodios de amiloidosis secundaria a esta inflamación, y el paciente empieza con un síndrome nefrótico. Pacientes con artritis reumatoide o con espondiloartritis pueden presentar esta complicación. Nosotros en algún momento en rotación con los residentes tuvimos algún paciente que llegó con una espondilitis anquilosante que tenía un síndrome nefrótico, y cuando el paciente llegó y fue evaluado, nos preguntaron que dónde estaba el diagnóstico, y le dijimos que el diagnóstico estaba en unos rayos X de pelvis. Evidentemente el estudiante nos explicó que los riñones no se veían en los rayos X, y nosotros le dijimos que el
propósito no era ver los riñones, sino ver cómo estaban las articulaciones, que si las articulaciones estaban completamente fundidas y estaban anquilosadas, estamos hablando de una espondilitis anquilosante de larga data, y que en enfermedad reumatológica, cuando hay una enfermedad que genera normalmente compromiso articular, pero que no genera un compromiso renal prominente y empieza con un síndrome nefrótico, una de las opciones a descartar es que no haya hecho una amiloidosis inflamatoria. En efecto, el paciente tenía un compromiso ya con una anquilosis de las caderas y cuando se hizo la biopsia renal, el paciente tenía una amiloidosis postinflamatoria. El tratamiento en este caso es controlar la inflamación, evitar el depósito de más proteína alfa amiloide para tratar de controlar el proceso y que el proceso se autolimite. ¿Cuál es el otro reactante de fase aguda que tenemos? La velocidad de sedimentación globular. Y la velocidad de sedimentación globular es un constructo. No existe nada en el cuerpo que se llama velocidad de sedimentación globular. Normalmente, si ustedes recuerdan, las células de los mamíferos, en especial los glóbulos rojos, son ricos en ácido ciálico. Y dentro de las múltiples funciones que tiene el ácido ciálico está soportar y favorecer la resistencia natural de las células de mamíferos contra el complemento. Entonces es una cosa que es necesaria para que usted no sea atacado por su propio complemento. Y de hecho algunas bacterias como por ejemplo las Neisseria tratan de robarse las cubiertas de ácido ciálico para que volverse resistente al efecto del complemento del cuerpo en el cuando ingresan a infectar a un mamífero. Entonces, la velocidad de sedimentación globular lo que es que es la medición de la precipitación de los eritrocitos cuando son colocados en un tubo de vidrio que se coloca perpendicular al piso y se mide pues al piso o a la mesa y que se mide en la tasa de milímetros que se precipitan en una hora. Esta sedimentación normalmente es una sedimentación que es baja porque estos residuos de ácido ciálico que cubren las membranas celulares de los glóbulos rojos evitan que los glóbulos rojos puedan acercarse entre ellos y al acercarse se puedan precipitar. Evidentemente, al ser un constructo tan diverso, tiene muchas cosas que lo afectan, entonces desde el momento de tomar la prueba, si está haciendo mucho calor, mucho frío, si pasa un camión y genera vibración, si el tubo no quedó completamente perpendicular, si el paciente tiene una dislipidemia con una hipertrigliceridemia, por ejemplo, franca con un suero lipémico, si tiene alteración en la forma de los eritrocitos, todo eso puede alterar, pero en condiciones estables, o sea, un ceteris paribus, lo que nosotros tenemos es que los factores que principalmente afectan los cambios en la sedimentación están dados por las proteínas en el suero. Y si aumenta una proteína que tenga una carga positiva, va a neutralizar la carga negativa de los residuos de ácido ciálico y va a generar la precipitación de los eritrocitos. El ejemplo más clásico en el cual se ve esto es en los pacientes con mieloma. Los pacientes con mieloma tienen un aumento de proteínas en suero. Ese aumento de proteínas en suero neutraliza las cargas negativas y esa neutralización de cargas negativas genera una formación del fenómeno de Rouleaux, que el fenómeno de Rouleaux es la pila de eritrocitos. Cuando usted ve en el extendido de sangre periférica que hay pilas de eritrocitos, lo que usted realmente está viendo es que hay un aumento de una proteína en el plasma que está generando un apiñamiento de los eritrocitos y casi con absoluta seguridad, cuando usted ve a un paciente que tiene un fenómeno de Rouleaux y va y le hace una velocidad de sedimentación globular, encontrará que el paciente tiene una sedimentación marcadamente elevada. Entonces, ¿de qué depende la sedimentación globular? Es importante saber que la vida media de la sedimentación globular depende de la proteína que lo cause. Por lo tanto, cuando es inflamatoria es causada por el fibrinogen y el fibrinogen tiene una vida media entre 8 a 10 días. Eso quiere decir que yo una sedimentación globular no necesitaría pedirla usualmente entre una o dos veces por semana máximo y normalmente mediciones más cercanas, salvo que yo considere que hay una complicación, no me proveen una información adicional. Mientras que en los no inflamatorios normalmente se debe por un aumento de las inmunoglobulinas. Recordemos que la vida media de las inmunoglobulinas es aproximadamente de un mes, pero que cuando hay un aumento de inmunoglobulinas, usualmente en el contexto de una enfermedad que produce aumento de sedimentación por aumento de inmunoglobulinas, implica una producción sostenida de las inmunoglobulinas por parte de las células B y en ese caso lo que se produce es una sedimentación perenne o una sedimentación inmortal en el cual la sedimentación persiste elevada durante mucho tiempo. Quizás esto es un aspecto muy importante de la charla y es que cuando usted tiene una sedimentación inflamatoria es porque hay interleuquina 6 que genera aumento de la PCR y genera aumento de la BCG. Es decir, la PCR y la BCG están aumentadas de forma simultánea y relativamente proporcional
y adicionalmente a eso su paciente, como está en el proceso de una respuesta de fase aguda intensa, se va a ver muy enfermo, no se va a ver un paciente aliviado. Mientras que cuando son no inflamatorias hay un aumento de las inmunoglobulinas, como no hay un aumento de interleuquina 6, no se aumenta la proteína C reactiva, entonces hay una disociación de la BCG que está muy elevada con la PCR que está muy baja, y el paciente normalmente no se ve tan enfermo para el nivel de sedimentación que tiene elevado. Es decir, es la señora joven de 33 años que llega con un lupus eritematoso sistémico, que se puede ver discretamente enferma, pero que usted le encuentra una sedimentación en 120 milímetros por hora y que usted esperaría que estuviera clara y completamente afectada y que tuviera un deterioro del estado general. Y esto es muy importante, sí, esto es importante porque las sedimentaciones no inflamatorias normalmente se elevan en el contexto de dos causas, las miopatías inflamatorias, las enfermedades autoinmunes y las gamopatías monoclonales. Entonces, cuando se elevan por una enfermedad autoinmune, normalmente viene una respuesta que es una respuesta que se ve como una en la electroforesis de proteínas, como un aumento de la montaña o de la base de la sedimentación. Entonces, simplemente si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, tenemos el primer pico que es el pico de la albúmina, una serie de picos menores, y tenemos una montaña que está en la parte derecha, que es lo que nosotros llamaríamos el pico de las gamma, que es lo que implica la producción de inmunoglobulinas. Conforme más ancha esté la base, más clones de células B están activadas y conforme más alto sea el pico de la montaña, más cantidad de inmunoglobulina eh, está siendo producida. En este caso, si nosotros tenemos un lupus, tenemos una montaña como la que vemos acá en la región de las gamma, donde tenemos una base muy ancha con un aumento del tamaño, lo que implica que hay muchas células B produciendo mucho tipo de inmunoglobulinas, lo que es compatible con una enfermedad tipo enfermedad autoinmune. Mientras que en la siguiente gráfica, como ustedes ven, o en el siguiente dibujo, tenemos casi que una doble albúmina porque tenemos el pico de la albúmina en la fase inicial, pero en la parte derecha también tenemos otro pico que es muy similar al de la albúmina, pero si ustedes se dan cuenta aquí, el tamaño es mucho mayor y la base es una base muy estrecha. Esa base muy estrecha o como en punta de aguja nos quiere decir que hay una sola célula B que está produciendo un solo tipo de inmunoglobulina y que por lo tanto estamos en el contexto de posiblemente una neoplasia hematológica secundaria a una célula B madura, o sea, un mieloma múltiple, es decir, una célula plasmática que está produciendo de manera infinita un solo tipo de inmunoglobulina. Ahora, ¿qué pasa cuando los pacientes tienen sedimentación marcadamente elevada? Al respecto hay muchas series, esta es una de las series que me parece que son relativamente recientes y buenas. Esta es una serie de la Clínica Mayo con 4.800 pacientes que fueron seguidos del 2002 al 2011 y se encontraron sedimentaciones mayores a 100. La premisa que ustedes deben recordar es que en el 90% de los pacientes que tengan una sedimentación mayor a 100, el diagnóstico tiene que ser claro y meridiano para ustedes. Entonces, un paciente con una sedimentación mayor a 100 es llamativo tanto por lo que tiene como cuando no tiene nada que le obligue a usted a buscar otras causas. Las distintas causas que se han utilizado para encontrar estos pacientes, tenemos enfermedades malignidades, enfermedades infecciosas, inflamatorias, trastornos renales o misceláneas. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este tipo de situaciones? Perdón. Que las causas reumatológicas o inflamatorias pueden llegar a ser hasta el 20 hasta el 30% de los casos. Posiblemente hoy en día, conforme hemos tenido un mejor control de las infecciones han perdido como un poquito de importancia y las partes reumatológicas han ido aumentando un poco más su relevancia. Entonces, cuando se tiene una sedimentación mayor a 100, ¿cuáles son las causas infecciosas? Neumonía con un paciente que se ve tóxico, una celulitis, una bacteremia, un absceso o una osteomielitis. Digamos que esos son los que usted tendría que pensar. Cuando tiene una enfermedad autoinmune, ¿cuál tiene? Pues digamos que estamos hablando de pacientes con sedimentación mayor a 100 sin diagnóstico, porque cuando ya se tiene el diagnóstico o cuando uno va a empezar el enfoque, claramente aquí vendría el lupus como primera posibilidad, pero digamos que usted puede tener una artritis reumatoide con una crisis de inflamación, en cuyo caso el paciente se vería muy mal, las vasculitis y polimialgias reumáticas que el paciente nuevamente se ve muy mal, la gota, que el paciente nuevamente se ve muy mal, perdón por la redundancia, y algunas enfermedades del tejido conectivo como son el lupus y el Sjögren, que es más por producción de inmunoglobulina, en cuyo caso el paciente se ve misteriosa o sospechosamente bien para el grado de actividad que tiene.
Entonces, aún dentro de las enfermedades reumatológicas, lo que son el STIL, la gota, las enfermedades como artritis reumatoide, son enfermedades que son más del lado inflamatorio con producción de interleuquina 6, mientras que el lupus y el Sjögren, por ejemplo, son enfermedades que tienden más a ir hacia una producción de inmunoglobulinas con un silenciamiento de la interleuquina 6 y de la vía de los reactantes de fase aguda y tienden a producir unas sedimentaciones con paciente inusualmente bien para el grado de compromiso que tiene la enfermedad. Con respecto a las partes hematológicas, todas son mielomas o casi que derivadas del mieloma múltiple, gamapatía monoclonal de significado indeterminado, síndrome mielodisplásicos, Waldenström y leucemia. Y con respecto a la enfermedad renal, pues digamos que si bien existen muchas causas, casi siempre la enfermedad renal es la principal causante de esta elevación de reactantes. Con respecto a las causas misceláneas, tenemos distintos casos que no es, digamos, que el motivo de esta de la charla, pero digamos que este tipo de series hay que conocerlas porque en el caso especial o específico que usted se encuentre un paciente con una sedimentación mayor a 100, debería tener como este tipcito de hacia dónde tiene que buscar o dirigir su artillería para poder buscar esta situación. Ahora, existe un escenario también que se llama disociación de PCR sedimentación. La disociación de la PCR sedimentación es cuando la PCR está elevada y la BCG está disminuida. Normalmente, a diferencia de la disociación con sedimentación elevada y PCR disminuida, la disociación con PCR alta y BCG normal es un estado transitorio y solamente el 20 al 30% de los pacientes que presentaron esto en una evaluación inicial persistirán con esta alteración en las 48 horas. Y digamos que la principal causa de esto es que simplemente como la PCR es un reactante mucho más rápido que el fibrinógeno, la PCR arranca su elevación y para cuando el fibrinógeno lo logra alcanzar, pues digamos que puede que no haya estado en el estado o en el momento de ventana en el que usted tomó el examen. Entonces, cuando uno tiene una disociación PCR-BCG, digamos que lo primero que tendría que buscar es que tiene que buscar que el paciente no tenga un estado transitorio. Existen otras causas raras como hipofirinogenias y demás, pero eso es usualmente una causa exótica y no una causa común de estas complicaciones. ¿Qué cosas pueden causarle usted una PCR elevada con una BCG normal? Un infarto agudo de miocardio por su rapidez, usted en menos de 6 horas está siendo evaluado, enfermedad tromboembólica, artritis reumatoide o una infección en una fase muy aguda. Y también la enfermedad por cristales. La gota normalmente el paciente está tan sintomático que consulta rápidamente a su servicio de urgencias y el paciente cuando tiene exámenes puede que el firinógeno no haya empezado una elevación significativa. Mientras que, ¿qué infecciones causan PSG elevada con PCR normal? Ya lo dijimos, la enfermedad autoinmune, la enfermedad renal, la malignidad y las infecciones, entre ellas particularmente la osteomielitis crónica. Ahora, con respecto a la proteína C reactiva, tenemos que es una pentraxina, o sea, hace parte de la inmunidad innata, del grupo de inmunidad innata humoral que es no complemento. Se denominó proteína C reactiva porque hacía una interacción con el polisacárido del neumococo. Su principal función, a pesar de que ustedes crean que es para que orientar al clínico, realmente es una opsonina que sirve para opsonizar y favorecer procesos de fagocitosis por medio del sistema inmune innato y normalmente tiene esa función de opsonina tanto en infección como en necrosis, donde es importante para remover los cuerpos apoptóticos. Por eso, vamos a ver un poco más adelante, no es infrecuente que los pacientes con lupus tengan deficiencia de la proteína C y que la misma deficiencia de proteína C pueda favorecerlo. La vía media puede estar entre las 4 a 7 horas, 8 a 18, dependiendo del texto que ustedes buscan. Y normalmente se duplica entre las siguientes 24 a 48 horas, con un pico máximo entre el segundo, entre el tercer y el cuarto día. Normalmente el principal problema es que se reporte miligramos por decilitro, miligramos por litro, gramos por litro. Entonces hay muchas diferencias en los patrones de mediciones. Entonces 20 miligramos por litro no es lo mismo que 20 miligramos por decilitro. Y usted debería ser juicioso y siempre que reporte, ponga por favor en el reporte 2.5 miligramos por decilitro, entre paréntesis normal hasta 5, para que si otro colega en otro hospital llega a ver su historia, puede interpretar si realmente el paciente estaba inflamado o no estaba inflamado. Ustedes se sorprenderán, pero hay una gran cantidad de episodios de este tipo de errores clericales o errores en los que se produce una interpretación errónea de la inflamación, en el que parte del error está en un reporte en el que cambiaron las unidades entre un hospital y otro, y esto puede pasar incluso en hospitales de una misma ciudad. Simplemente para que ustedes sepan, la PCR discretamente elevada básicamente se eleva por vivir. Si usted tiene polimorfismo genético, obesidad, depresión, convulsiones, resfriado, embarazo, vida, muerte, etcétera, puede elevarlo. Y si usted tiene elevaciones normalmente moderadas, ahí es donde está la gran cantidad o la panoplia de manifestaciones. Y cuando está marcadamente elevada, casi siempre hay una infección bacteriana, un trauma o, en el caso de reumatología, hay que pensar en una enfermedad de estilo, una crisis de gota o una vasculitis sistémica.
Este es simplemente un cuadro para que tengamos presente que hay cosas que no elevan la PCR, por ejemplo, la osteoartritis y el ser normal normalmente no lo debería elevar, mientras que, por ejemplo, hay enfermedades como una vasculitis o una enfermedad de Still que lo elevan de manera importante, e incluso la artritis reumatoide y la gota lo pueden elevar también. Curiosamente, menos del 50% de los pacientes con espondiloartritis elevan los reactantes, y hay que hacer la salvedad de que la espondiloartritis que más eleva reactantes es la espondiloartritis periférica tipo artritis reactiva. Entonces, cuando usted tiene un paciente con artritis reactiva, lo puede distinguir fácilmente porque es el que más eleva reactantes de todo el grupo de las espondiloartritis. Con respecto a la PCR y el lupus, normalmente los estudios han dicho que el lupus raramente eleva por encima de 6 a 8 miligramos por decilitro, y que si usted tiene una PCR por encima de 8 o redondeándolo por encima de 10 en el contexto de un paciente con lupus, usualmente es de una causa infecciosa, y las manifestaciones que clásicamente elevan la PCR son la serositis y la artritis, definiendo la artritis como la artritis con claros signos inflamatorios. No la artralgia más común que se ve en lupus, que es la artralgia en la cual no hay tanto dolor, pero sí hay un relato inflamatorio claro. Y las razones por las que la PCR está baja en lupus puede ser por supresión de la PCR, por alteración de producción de anticuerpos contra interleuquina 6, con anticuerpos contra la PCR y por polimorfismo de la PCR. Entonces, digamos que naturalmente el lupus tiende a silenciar la respuesta de la PCR, y por eso el lupus tiende a ser una enfermedad que tiene una elevación de la sedimentación por producción de inmunoglobulinas, pero con una PCR normal por el fenómeno de la firma de interferón que tiende a silenciar la respuesta de la interleuquina 6. Básicamente, hay algunos estudios que han tratado de demostrar que si uno tiene alguna relación de PCR, sedimentación puede diferenciar infección o actividad, pero lo que usted tiene que llevarse para su práctica clínica es que si una PCR está por encima de 10, en especial si el paciente no tiene ni serositis ni artritis, el paciente posiblemente esté infectado hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo vamos a utilizar los paraclínicos? Pues digamos que este es un cuadro clínico que es muy sencillo. Lo que ustedes tienen que entender de este cuadro clínico es simplemente que los exámenes, desde cualquier examen es útil en los pacientes con probabilidad pretest intermedia de forma usual, los exámenes con una práctica clínica usual, y que los reactantes de afasia aguda no son la excepción. Digamos que los pacientes con mucho o muy baja probabilidad sirven para confirmar o refutar un diagnóstico, pero en los que realmente orientan y cambian decisiones es usualmente los que tienen probabilidad pretest intermedia. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos interpretar con los reactantes de fase aguda. Entonces, ¿cuáles son los paraclínicos para los que nos sirven? La probabilidad para los que nos sirven es cuando tienen probabilidades pretest extremas para confirmar o excluir diagnósticos. Esto no va a ser lo que pase normalmente en el enfoque de un paciente con un abanico tan amplio de posibilidades como es el paciente en el que usted está sospechando una alteración de reactantes. Y aquí los reactantes lo que nos sirven es para ajustar la probabilidad post-test para, bien sea, tomar una conducta o para solicitar paraclínicos adicionales. Entonces, vamos a hacer algunos casos clínicos que son interesantes. Estos casos clínicos, yo creo que por el tiempo, para que nuevamente a todos ustedes les va dando como timidez durante la exposición y nos perdemos mucho tiempo mientras esperamos que algún valiente hable, vamos a hacer simplemente unos casos clínicos que son, los voy a ir discutiendo para que cada uno vaya pensando cuál sería su respuesta. Entonces, a consulta de ustedes llega un paciente de 75 años con síntomas generales, astenia, malestar general, y tiene una sedimentación de 120 milímetros por hora. ¿Qué diagnósticos pensarían ustedes que pueden estar ahí? Entonces, si ustedes le ven las manos, es una mano que normalmente en este caso es una mano que tiene una mano con una artrosis. No nos cuadra que una artrosis tenga una sedimentación mayor a 120, entonces aquí tenemos una falsa pista. Este paciente no deberíamos pensar en la artrosis, y nos queda la PCR. El paciente, la PCR le llega a usted, llega una PCR de 0.05, es decir, una PCR normal. El paciente se ve inusualmente bien para su sedimentación, ha perdido 4 centímetros de talla, tiene 2 fracturas vertebrales de novo, tiene hipercalcemia, disfunción renal con creatinina de 1.6 miligramos por decilitro. Ya usted más o menos debería sospechar, pero usted piensa que tiene el paciente una sedimentación de origen de inmunoglobulinas, porque el paciente se ve muy bien y tiene una PCR fuera, pues, baja, fuera de proporción para lo que está elevada la sedimentación. Y cuando usted le hace la electroforesis de proteínas, usted encuentra este marcador. El paciente se estudia finalmente y se encuentra que el paciente tenía un mieloma múltiple. Entonces, el mieloma múltiple es una causa en personas mayores de 50 años de sedimentación marcadamente elevada, y puede estar asociada o a una osteoporosis de novo con fractura vertebral, hipercalcemia y disfunción renal.
Entonces, y una anemia, por supuesto, que puede presentar el paciente. Entonces, siempre debemos tener presente en las sedimentaciones en personas mayores de 50 esta posibilidad. Pero al mismo paciente le llegó usted ya, pero la proteína C ya no estaba en 0,05, sino en 25 miligramos por decilitro. O sea, el paciente se ve muy mal, el paciente se ve en malas condiciones y el paciente dice que cuando está comiendo está teniendo cansancio en la mandíbula, que se está cansando y tiene un cuadro rizomélico donde tiene una rigidez muy intensa y un dolor inflamatorio. Este paciente entonces tiene un cuadro que cuando es un cuadro rizomélico, o sea, de cinturas con un predominio inflamatorio intenso, usted dice que puede tener una polimialgia, pero cuando está teniendo ya el cansancio en la mandíbula, es un hallazgo que nos hace pensar más en una arteritis de células gigantes que está relacionada con la polimialgia. Y cuando al paciente se le piden los exámenes, dentro de los exámenes se le pide una ecografía de las temporales y en el Doppler de las temporales se encuentra un signo del halo positivo y se confirma el diagnóstico con biopsia posteriormente de una arteritis de células gigantes y el paciente requiere iniciar tratamiento con tocilizumab y prednisolona. Entonces miren cómo el mismo paciente, simplemente con cambiarle un reactante a la PCR, cambia completamente el diagnóstico que usted le va a hacer. El paciente con el mieloma posiblemente no es una urgencia, el paciente con la artritis de células gigantes posiblemente sí requiere una evaluación muchísimo más expedita para evitar que vaya a ser un episodio de hemorrosis fúcus y una pérdida de la visión. Entonces, ¿qué podemos aprender de este caso? Que la sedimentación cuando es derivada de la inflamación hay una elevación de la PCR y la BCG de forma sincrónica y que el paciente normalmente se ve tan enfermo como están elevados los reactantes y en este caso la vía media de los reactantes sería una vía media de una semana. Entonces yo podría estar la PCR incluso cada 48 horas y la BCG cada semana estando evaluando cuál es el comportamiento. Mientras que la sedimentación derivada de otras causas hay una persistencia en el tiempo con una vía media equivalente a la vía de la inmunoglobulina G y hay una discordancia entre la BCG y los síntomas del paciente con la disociación de la PCR y la BCG. En el caso clínico número 2, esta es una mujer de 32 años que llega con unas artralgias con un fenotipo inflamatorio y tiene compromiso de muñecas interfalángicas proximales. Tiene una sedimentación de 67 milímetros por hora. Usted ve esas manos y usted dice, posiblemente mi paciente tenga una artritis reumatoide. Es como la primera evaluación que usted piensa. Pero, entonces, la PCR nos llega en 8,6 miligramos por decilitro, claramente está inflamada, hay una artropatía inflamatoria, usted le pide un factor reumatoide y un anti-CCP y le pide unos rayos X de mano para comparar y el diagnóstico con el que usted se queda por ahora, aún sin los factores reumatoide y el anti-CCP, es que su paciente efectivamente tiene una artritis reumatoide. Pero usted le pide una PCR a la misma paciente y esta PCR ya salió en 0,4 miligramos por decilitro. El hemograma muestra que tiene 12,3 gramos de hemoglobina, 3.700 blancos con linfopenia, 125.000 plaquetas con una discreta trombocitopenia. Y llama la atención que una artritis reumatoide no debería tener proteínas en orinas, 150 miligramos tiene esta señora y tiene 10 eritrocitos con 7 de ellos crenados sugestivos de una hematuria glomerular. El paciente corrige la deformidad constituyendo una artropatía de Yacut. En ese caso, usted lo que está encontrando es que el paciente tiene una artropatía en el contexto de un lupus y posiblemente este paciente tiene un lupus. Entonces, otro dato curioso es que todo paciente que usted sospeche en artritis reumatoide siempre hay que revisar el uroanálisis y el hemograma para ver que no tenga citopenias o proteínas en orina, porque son altamente sugestivos de que no tenga una artritis, sino que esté cursando con un lupus que está debutando con manifestaciones articulares. Y evidentemente, si el paciente tiene la disociación de PCR y sedimentación y el hemograma y el uroanálisis es normal, aún así podría estar en presencia de un síndrome de Sjögren y tendría que considerarse entre las opciones diagnósticas. Y esa electroforesis, donde ustedes observan como la electroforesis hay básicamente una, digamos que una región gamma que tiene una región gamma con aumento de la base y aumento del pico de la montaña, que habla de una producción diversa o variopinta de anticuerpos y que está más en contexto de una enfermedad autoinmune. ¿Qué podemos aprender? Lo que ya les dije, que los pacientes con artritis reumatoide que tienen una disociación BCG-PCR hay que reconsiderar el diagnóstico de una artritis reumatoide y que no vaya a haber una coexistencia y que siempre en los pacientes con artritis reumatoide debemos mirar los linfocitos y el uroanálisis para que no se les vaya a pasar un lupus y esto es particularmente común en mujeres de raza afroamericana. Caso clínico número 3, 34 años, lupus, llega al servicio de urgencias, fiebre subjetiva, sedimentación con 120. Hasta aquí puede ser cualquier cosa. La PCR por encima de 10 miligramos por decilitro. Primera pregunta es si existe artritis o serositis para considerar una posible actividad de la enfermedad. Si no hay artritis o serositis, claramente hay una infección hasta que se demuestre lo contrario. Y hay que recordar cuando pensamos en serositis que no es simplemente tener líquido en pulmón, porque usted con una síndrome nefrótico puede tener líquido en pulmón, sino que debe tener el líquido en pulmón más síntomas sugestivos de una inflamación de las serosas.
Caso clínico número 4, un paciente llega a urgencias, dice que tiene una fiebre cotidiana vespertina, 5:30 de la tarde, que hace unos picos de 39,2 grados centígrados con una curiosa temperatura intercrisis de 36,7, con odinofagia. El paciente tiene una PCR de 34, una BCG en 84 milímetros por hora, 14.000 leucocitos, 12.700 neutrófilos, 650.000 plaquetas. Vale recordar que, y esto es importante, las plaquetas son un reactante de fase aguda porque la interleuquina 6 va al hígado, que aumenta trombopoyetina y aumenta producción de plaquetas, mientras que la hemoglobina normalmente no, por la anemia e inflamación crónica y porque la eritropoyetina es producida por el aparato juxtaglomerular en respuesta a las concentraciones de oxígeno. Entonces no es regulado por la respuesta de fase aguda y adicionalmente a eso, si se produce una respuesta de fase aguda, es una respuesta de fase aguda de anemia e inflamación crónica. Entonces, este paciente está claramente muy inflamado, tiene 34 de PCR con sedimentación de 84 y tiene una clara respuesta inflamatoria tan fuerte para elevar las plaquetas. Evidentemente, cuando uno le dicen fiebre por picos con un compromiso cotidiano, generalmente vespertino de odinofagia, la principal posibilidad es que el paciente tenga una enfermedad de Still. Entonces, este es el patrón de la fiebre. Siempre hay que tratar de interrogar eso. Eso antes se veía muy bonito en los cardex de temperatura. Hoy los cardex de temperatura están en los museos porque eso ya no se ve. Entonces, hay que hacer un análisis un poquito más juicioso de los hallazgos de temperatura. Y típicamente los pacientes con Still pueden estar discretamente hipotérmicos entre las lesiones o entre las crisis de la enfermedad. El paciente continúa hospitalizado, ya la fiebre se volvió continua. Cuando ya la fiebre cambia y se vuelve continua, una de las opciones es que el paciente esté infectado y es lo primero que hay que descartar. Y los leucocitos bajaron de 12.000, de 14.000 a 3.000, los neutrófilos ya están en 800 y las plaquetas que le preocupaba a usted que estuvieran altas están en 74.000. Hay múltiples adenopatías y la sedimentación se decapitó a 32 milímetros por hora. El deterioro clínico es evidente y este paciente, si bien puede tener una infección, lo más probable es que tenga un síndrome de activación de macrófago, que es muy común en los pacientes con STIL que están en un grado de inflamación máxima. Y esto es importante porque una de las causas en las que el paciente puede decapitar o disminuir súbitamente la sedimentación con deterioro clínico en el contexto de un lupus o de un síndrome de activación o de una enfermedad de STIL es que estén haciendo un síndrome de activación de macrófago. ¿Qué le pasó a este paciente? Lo que ya dijimos, un síndrome de activación de macrófago. ¿Qué aprendemos de este tipo de situaciones? Que pacientes con condiciones inflamatorias no controladas en algunos casos pueden hacer una decapitación o una pérdida súbita de la BCG con un deterioro clínico, cambio del patrón de la fiebre, citopenias y anomegalias, y eso debería hacernos sospechar que pudiéramos estar en presencia de un síndrome fagocítico. Evidentemente hay unos criterios para el diagnóstico que no es el motivo de esta charla, pero esto es la situación que lo debe hacer a uno llevar a sospechar esta situación. Caso clínico número 5, hombre de 45 años, ingresa al servicio de urgencias, 38,3 de temperatura, ahora en el ALUX, PCR 12,4, sedimentación de 25. ¿Qué le pasó a este paciente? Este paciente posiblemente tiene una crisis de gota, el paciente tiene una crisis tan aguda de dolor que elevó PCR y todavía no ha elevado sedimentación, e incluso recordar que algunos pacientes con gota cuando hacen crisis importantes pueden hacer algo de fiebre y algo de malestar, y esto puede confundirse con frecuencia con procesos infecciosos. Siempre que quede la duda entre gota o infección, o entre estilo infección, o entre lupus infección, evidentemente tendrá preponderancia descartar la infección, pero pues digamos que uno tiene que tener claro que a veces estos pacientes pueden llegar a simular incluso procesos febriles en algunos casos de crisis de gota muy intensos. ¿Qué aprendemos de este paciente? Pues que hay episodios de inflamación hiperaguda que como son tan agudos pueden tener disociación PCR-BCG a expensas de una mayor PCR, que la PCR es el reactante mucho más sensible que ataca en los primeros momentos y que si nosotros siguiéramos en 48 horas a este paciente, la sedimentación ya debería haber alcanzado la PCR y posiblemente cuando el paciente esté resolviendo el proceso de inflamación va a pasar lo contrario, la PCR va a bajar y la sedimentación va a tomar un tiempo más en resolverse. Caso clínico número 6, paciente con artritis reumatoide, llega al servicio de urgencias, tiene dolor en fosa ilíaca derecha, el cirujano pide para clínicos, tiene 12,5 gramos, blancos de 12.300, neutrófilos de 90, sedimentación de 2 milímetros por hora, PCR en 0,2 miligramos por decilitro y el paciente se deja en observación. Obviamente usted llega y se burla del cirujano y dice que por qué está tan nenita de dejar a un paciente en observación. A las 12 horas el paciente tiene 16.300 leucocitos. Recordemos que el paciente había llegado con 12.300, neutrófilos del 96%, pero la PCR es de 0,4 y la sedimentación es de 3 milímetros por hora. Hay un aumento del dolor abdominal, pero sin signos de irritación peritoneal. El cirujano dice que hay que llevarlo a operar.
Y usted evidentemente que es calamardo hermoso, como todos los internistas somos, nos burlamos del cirujano y decimos que cómo se le ocurre operarlo. El paciente, en todo caso, usted decide que va a hacer mofa del cirujano y va a interrogar al paciente y se lleva una sorpresa y el paciente le cuenta que está consumiendo tocilizumab, que es un agente biológico de la interleuquina 6. El cirujano llevó al paciente a cirugía y el paciente tenía una apendicitis perforada con peritonitis de 4 cuadrantes. El cirujano le salva la vida a pesar de los intentos del internista de ignorar el cuadro clínico del paciente. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Podemos aprender de esta situación que, eh, pues varias cosas. Que el hecho de que en este caso el cirujano fue el que realmente interpretó la semiología del paciente, el cirujano interpretó los signos y utilizó el examen clínico como un examen diagnóstico adicional y le hizo más caso a la clínica y a los leucocitos porque recordaba que cuando un paciente tiene un bloqueador de interleuquina 6, posiblemente los leucocitos son la única muestra y la clínica es la madre de todos los exámenes diagnósticos. Entonces, en este caso, nosotros teníamos una información incompleta porque no habíamos interpretado y no habíamos sacado toda la información del interrogatorio y se nos había pasado el dato de la interleuquina 6. En este caso, el que fue realmente una persona inteligente fue el cirujano. Usted le pide perdón al cirujano, le promete que no le va a volver a decir ese término peyorativo de cirujano y se vuelven los mejores amigos y juntos empiezan una maravillosa amistad. En conclusión, cuando usted mira la respuesta de la interleuquina 6, hay una gran cantidad de respuestas que están derivadas de la interleuquina 6 y hay que recordar que son los leucocitos los que realmente escapan al bloqueo de la interleuquina 6 y muchas veces en pacientes que tienen bloqueo de interleuquina 6 pueden ser los únicos elementos que le permitan a usted interpretar el verdadero estado de inflamación del paciente. Esto no pasa siempre, pero en algunos pacientes sí puede haber un bloqueo muy intenso que nulifique toda la utilidad de los reactantes de fase aguda. Entonces, esta es quizás una de las frases más bonitas que yo he encontrado, que es en un artículo de 1998 con respecto a los reactantes de fase aguda, en lo que nos dice que con frecuencia olvidamos que las distintas clasificaciones funcionales existentes son solo un invento del hombre y es un intento de imponer orden conceptual a los fenómenos biológicos. Pero no hay ninguna razón para que la naturaleza pueda respetar estas fronteras. Entonces siempre debemos tener un profundo conocimiento de todo ese tipo de información porque es información que vamos a tener en un primer nivel muchas veces, en un segundo nivel y es muchas veces con el uso correcto de esta información con el que usted logra hacer el diagnóstico. Si usted supiera cuántas veces yo he sospechado y he diagnosticado un lupus por una disociación de PCR sedimentación en una mujer joven que se ve particularmente bien, se quedaría usted sorprendido. Entonces, a veces no necesitamos tanto de exámenes complicados ni de situaciones complejas que no están a nuestro alcance, sino de un uso muy juicioso y de una interpretación de toda la información que nos proveen los exámenes sencillos. Y esto quizás es lo que haga la diferencia entre un buen clínico y un mal clínico. Y con esto doy por terminada mi exposición y no me queda nada más que decirles que gracias totales. Miguel, muchísimas gracias. Increíble. Pues para mí es un gusto volver a escuchar esta charla, ya después de que he tenido otras oportunidades y me parece genial por el enfoque y porque es rescatando lo más valioso que es la correlación entre clínica y paraclínicos. No sé si alguno de los que están conectados quisiera hacerle una pregunta al doctor Miguel. Si tiene algún comentario, los escucho, los escuchamos. O si no, creo que tienen que levantar la mano para que yo los pueda. Están todavía extasiados. Parece que sí. No, ya se animó María Alejandra. María Alexandra, perdón. Listo, espérate a ver cómo. Dale, Alexandra. Creo que ya te deja, Alexandra. Ya.
Listo, hola doctor, buenas noches. Mi duda es que se me trabó un poquito el audio en el momento que dijo la triada de la amiloidosis, entonces era falla cardíaca y síndrome nefrótico, ¿y qué más? Y macroglosia. Eso es un truquito de ronda. Acá que usted le mezclen dos de tres de esas situaciones en una sola pregunta, la respuesta casi siempre va a ser amiloidosis. Listo, doctor, gracias. Y muchas gracias por la presentación, estuvo muy completa. Igual cuando se animen, Santi, y ustedes me dicen, hacemos la otra que es la de enfoque radiológico básico de rayos X sencillo, pues para enfoques. Cuando quieran ahí lo tenemos. Esa es un poquito más larguita, pero es interesante. Yo creo que es fundamental, pues, coger todo este tipo de cosas y es algo con lo que venimos trabajando con ellos porque la idea es rescatar este tipo de exámenes y por eso con ellos los molesto mucho con las radiografías. Entonces creo que es bastante útil esto y creo que es algo muy útil en ese especial porque tenemos gente que tiene que ver todo tipo de pacientes. Sofía, dale Sofía. Hola, buenas noches. Yo tenía una pregunta de una parte que no sé si entendí muy bien. Digamos, en esta disociación entre los niveles de PCR y BCG, si la PCR aumenta y la BCG está normal, ese aumento de la proteína podría ser lo de neutralizar las cargas del ácido ciálico. No, digamos que ahí son dos cosas. Cuando uno tiene elevación de disociación de PCR, sedimentación, en el 80% de los casos es simplemente porque usted está viendo una enfermedad tan aguda que la sedimentación no ha alcanzado a elevarse. La neutralización de las cargas de ácido ciálico se da cuando usted tiene una proteína en el suero distinta, o sea, cuando usted tiene fibrinógeno o inmunoglobulinas. Entonces, claro, el fibrinógeno y la inmunoglobulina interfiere con las cargas de ácido ciálico y como es una carga positiva, hace que se precipiten sobre la proteína los glóbulos rojos como apiñándolos y ahí es cuando caen. Entonces, la neutralización de las cargas de ácido ciálico se da por una proteína que normalmente es o fibrinógeno o inmunoglobulinas, que son las dos principales proteínas que causan este fenómeno, que hace que alrededor de ellos se precipiten los glóbulos rojos y que al agruparse, digamos que al apeñuscarse, se precipiten más rápido al momento de la sedimentación. Gracias. Oh, Ya creo que ya. Hola, doctor. Pues primero, gracias por la charla, estuvo pues buenísima, la verdad. Pero digamos que con respecto al mismo tema de reactantes de fase aguda, me surgían dos preguntas. Y la primera era, ¿se puede o hay alguna correlación o trazabilidad entre la elevación sostenida o, bueno, marcadores de los reactantes de fase aguda y erosiones óseas en artritis reumatoide? O sea, ¿hay alguna relación de tipo predictiva entre estas dos? Y ahorita hago la otra. Ah, si quieres darle de una vez para que la respondamos. Bueno, y de una vez, entonces, y lo mismo, pero para espondiloartropatías relacionadas con HLV27, como si hay una relación entre actividad, seguimiento, pronóstico, etcétera. Entonces, digamos que la respuesta sería sí. Digamos que no, en este momento no te puedo decir pues como los artículos porque no los tengo en mente. Evidentemente lo que sí está claro es que los reactantes hacen parte de la clinimetría tanto en espóndilo como en artritis reumatoide. La respuesta desde el punto de vista fisiopatológico es que si tú tienes una elevación de reactantes, estamos en presencia de un fenómeno inflamatorio derivado de la actividad de la enfermedad, es decir, que hay actividad y eso indeleblemente va a llevar a daño acumulado. Eso es la situación. Y lo que sí se ha demostrado es que los pacientes que tienen clinimetría elevada tienen mayor progresión radiográfica tanto en artritis reumatoide como en espondiloartritis. Entonces, que digamos que la respuesta, si tú lo fueras a responder desde el punto de vista fisiopatológico, sería por ese motivo, porque hay actividad que genera daño. Y eso se sustenta en que los índices clinimétricos que incluyen los distintos reactantes de fase aguda como parte de la medición en las distintas de las dos enfermedades demuestran que mientras más alto tengas tú el índice clinimétrico, mayor tienes progresión radiográfica. Ok, doctor. Y respecto a eso, entonces, ¿habría alguno que haya mostrado mayor, no sé, especificidad en estos casos o en general, digamos que tanto la BCG como el aumento de PCR o pues no sé, cualquier otro?
Entonces, ahí va la pregunta, es una pregunta capciosa, pero digamos que se puede responder así. BCG tiene muchos aspectos que lo alteran. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una artritis reumatoide más un Sjögren, tú no puedes, tú no puedes saber en qué momento va a bajar la sedimentación. Y de hecho, por ejemplo, AS28-BCG es un mal índice en correlación comparado con, por ejemplo, un CDAI, un SDAI o incluso un DAS28-PCR. Entonces, para medir inflamación pura y dura, en especial en enfermedades autoinmunes, posiblemente PCR sea una mejor herramienta para marcar el efecto. Entonces, la respuesta, incluso lo ve uno cuando uno ve los índices clinimétricos, y es que en la situación, en el espóndilo ese problema no es tan grave porque en el espóndilo no hay tantos factores que afecten la sedimentación, pero lo que es, por ejemplo, en artritis reumatoide, que tiene el problema de que tiene coexistencia con otras enfermedades como síndrome de Sjögren o incluso el mismo lupus, la BCG tiene muchos factores que la afectan, muchos factores que la pueden falsear y hace que en el momento de tu evaluar respuesta no tenga, sea un ítem que sea menos eficiente que la PCR. Y de hecho por eso hoy en día se consideran que los mejores ítems para la medición de la respuesta es el CDAI, que es el clínico, que incluso no tiene reactantes, o el SDAI, que es el que tiene los reactantes con PCR, para hacer la medición más efectiva de la respuesta. Perfecto, gracias, doctor. Jaime, por favor. Yo, profe. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta sobre la proteína sérica amiloide. ¿Hay alguna indicación para medirla o tiene algún tipo de ventaja a la hora de medirla, por ejemplo, en un caso de amiloidosis o algo, o en este tipo de enfermedades? No, curiosamente no. Esos marcadores que usted los lee y usted dice debería medirse en la práctica clínica, pero realmente no se miden en la práctica clínica. El ensayo clínico no está generalizado y en inflamación no le aporta más información de la que usted ya tiene con PCR, por ejemplo. Y aún para mirar amiloidosis, pues lo que usted necesita es mirar que se disminuya la inflamación y usted lo logra con PCR. Entonces, incurrir en el costo de utilizar un examen que necesita una referencia, un laboratorio especializado para usted obtener una respuesta que podría obtener con la PCR no tiene mayor sentido. Entonces, en la práctica usual no. Eso no es para clínicos que uno dice como nunca se desarrolló, nunca se generalizó y ya no es el momento porque ya no tenemos, ya no necesitamos esa respuesta y tenemos otros marcadores que nos dan esa respuesta. Bien. Doctor, muchas gracias por la palabra. Muchas gracias por la conferencia, excelente. Quería hacer una pregunta más en relación a temas de tratamiento. Pues he estado revisando que algunos autores plantean que la inhibición de la vía JAK-STAT con JAKis puede inhibir la respuesta de interleuquina 6 y por tanto eventualmente podría inhibirse la respuesta PCR. No sé si usted tenga alguna opinión en relación a eso, ya que estamos hablando de reactantes de fase aguda, porque usualmente hablamos siempre de inhibidores de interleuquina 6 como limitante para la interpretación, pero en Jackies, ¿qué opinión tiene de pronto en relación a eso? Sí, digamos que con los JAK-inhib eso no ha sido descrito tan claramente, pero cuando usted ve el perfil de efectos adversos, perfil de respuesta y perfil de todo, muchos JAK-inhib se comportan de manera muy similar a los pacientes de interleuquina 6. Entonces yo pensaría que lo que tú dices es un aporte que es muy valioso porque uno debería hacer el parágrafo. Inhibidores de interleuquina 6 o incluso JAK-inhib pueden hacer una inhibición potente de la respuesta de fase aguda. Gracias, doctor. Tomo la palabra, Miguel, es que me hicieron una pregunta que les daba pena hacer en público, pero era, ¿cuál es su opinión frente a la procalcitonina? Porque pues en muchas cosas se habla de la procalcitonina para mirar inflamación y demás. Entonces me preguntaban sobre ella. Vea, yo le voy a dar una opinión de reumatólogo viejito que está desactualizado y hago esa salvedad. Y es que mira, la procalcitonina en los centros de donde yo trabajo, que no la tengo rápidamente disponible, es el examen que responde de manera tardía a la pregunta que usted ya no necesita, ¿cierto? Entonces, la procalcitonina tiene alguna utilidad en centros que están muy estandarizados y que el resultado puede llegar rápido para definir inflamación o no inflamación. Si no se puede, si no tenemos el resultado de una forma rápida y eficiente, posiblemente no tenga tanta utilidad. En algunos sitios que se puede demorar 48 horas o 24 horas en llegar al resultado, pues posiblemente para la toma de decisiones no queda,
no es tan útil, pero digamos que conforme que si ese resultado es un resultado que puede estar rápido y que puede tener utilidad, sí le puede llegar a usted a servir en el momento de usted determinar si esos reactantes están en relación o no están en relación con un proceso infeccioso. Alexandra, dale. Doctor, yo tengo una pregunta. Teniendo en cuenta que la obesidad es un estado inflamatorio, ¿uno podría encontrar niveles de reactantes de fase aguda más elevados en las personas, digamos, con una obesidad muy marcada o realmente no es significativo? Sí, eso es un área, digamos, que en la que yo no soy experto y yo siempre aclaro que yo soy medio bobo para reumatología, pero bobo y medio para todo lo demás. Pero digamos que sí hay estudios en los que se ha utilizado la PCR de alta sensibilidad, o sea, las elevaciones pequeñas de la PCR en algunos pacientes, en especial con síndrome metabólico y obesidad, como un factor de riesgo cardiovascular. Lo que pasa es que obviamente se espera una elevación muy discreta de la PCR y no se espera, digamos que una PCR en 6, en 10, porque eso ya obviamente ya sería un paciente obeso con riesgo cardiovascular que además tiene la mala fortuna de tener un proceso infeccioso o un proceso reumatológico asociado. Listo, gracias. Pues creo que después de estas nutridas preguntas, pues nuevamente no me queda más que darte las gracias por estar, por este tiempo, dedicarnos este tiempo el día de hoy y pues claramente espero tenerlos en una próxima oportunidad con lo que hablamos de radiología y pues seguir disfrutando de este espacio que estamos creando acá con todos los muchachos. No, y muchas gracias a ustedes y a los muchachos, muchas gracias por la pregunta. No, lo que uno espera como expositor es un auditorio caníbal, así como el de ustedes, que tira preguntas con ganas, porque eso quiere decir que pusieron cuidado y que les gustó la charla, y pues realmente lo único que quiero es que la charla haya sido de su interés y que algún dato les quede y algún dato les sea práctico para la vida diaria y que les quede para su práctica clínica. Entonces, por la invitación, gracias totales. Gracias y que tengan buena noche y feliz descanso. Chao, que les vaya muy bien.